En este vídeo tutorial trabajaremos con el módulo de etiquetado de ArcGIS. Para ello, de nuevo, volvemos al ejercicio número 6 y en concreto al paso 2, donde se nos indica que etiquetemos las carreteras según la imagen que se adjunta, es decir, con un recuadro encima de la línea y con un tipo de letra determinado. Lo primero que tenemos que hacer es abrir una nueva sesión de ArcGIS y cargar la capa de carreteras, que como todos sabéis está en comunicaciones, carreteras. Podemos hacer un zoom para verlo mejor y lo primero vamos a simbolizar la capa de carreteras según nos indica en el ejercicio, que simplemente es, por ejemplo, seleccionar este tipo de representación. Una representación con una línea negra y un relleno rojo. Si lo queréis personalizar, ya sabéis que en el módulo anterior hemos visto la herramienta de editar símbolos o buscar una referencia dentro de los estilos. Ya lo tenemos simbolizado, el primer paso ya es correcto y ahora lo que tenemos es que intentar etiquetar esta capa en función o con el tipo de símbolo que nos aparecía en el ejercicio. El etiquetado, al etiquetado se accede igual que se accede a la simbología. Con el botón derecho, propiedades, igual que tenemos una pestaña para simbología, tenemos otra pestaña para etiquetas, label. En esta pestaña, por defecto, podemos seleccionar un nombre de una de las columnas que componen la base de datos de la cartografía, por ejemplo, nombre carretera, darle un tipo de letra y un tamaño y un color y habilitar, aquí arriba, no os olvidéis de darle a esta pestaña de habilitar el etiquetado. Le damos a aceptar y veis, por defecto nos aparecen una serie de etiquetas encima de la línea. Igual que en el caso, volvemos al de propiedades y con lo que os comentaba, que igual que en el caso de la simbología tenemos diferentes formas de etiquetar los puntos, las líneas y los polígonos, en este caso son muy parecidos, esta pantalla es la misma y la única que cambia son estas opciones, las opciones de etiquetado, sobre todo las relacionadas con la posición, con las propiedades de posición, con dónde colocar la etiqueta. En este caso trabajamos con el emplazamiento de una etiqueta de línea. Por lo tanto, las opciones de posición me dice que puedo estar encima de la línea, debajo de la línea, encima y debajo o sobre la línea, diferentes opciones, ¿vale? En función de si utilizamos una, dos o varias, pues van cambiando la orientación, etc. También podemos decirle que esa etiqueta me aparezca siempre de forma horizontal, me aparezca de forma curva o me aparezca de forma perpendicular al elemento. En una etiqueta de carretera se suele utilizar siempre el paralelo y, por ejemplo, para los ríos se suele utilizar una etiqueta en forma curva. Curva quiere decir que la etiqueta se adapte a la forma de las líneas en este caso. Para el caso de los puntos y de los polígonos, estas herramientas cambian y simplemente lo que me indican es si quiero que la etiqueta aparezca en el centro del polígono, hacia un lado, hacia el otro, encima del punto, al lado del punto a la derecha, etc. Simplemente es trabajar con estas dos herramientas y intentando buscar el sitio correcto de la etiqueta. Con estas herramientas de aquí abajo también podemos duplicar las etiquetas que estén duplicadas, poner una etiqueta por cada parte de la figura o poner diferentes etiquetas. En cualquier caso, para la etiqueta de las carreteras en el que estamos trabajando, lo que necesitamos es que esté encima de la línea. Entonces vamos a quitar estas dos opciones y lo vamos a utilizar que esté paralela a la línea. Le damos a aceptar y aplicar. ¿Veis? Se nos ha puesto encima de la línea y de forma paralela, como todas las etiquetas. Ahora el siguiente paso es utilizar un tipo de símbolo para esa etiqueta. Necesito un rectángulo en color blanco que rodee esa línea para esa etiqueta para que se pueda leer encima de la carretera. Para ello utilizamos esta herramienta de aquí, de símbolo.
A la vez que, igual que podemos cambiar el tipo de letra, el color o el tamaño, también puedo utilizar diferentes símbolos para etiquetar. ¿Qué quiere decir esos símbolos? Pues utilizar un tipo de etiquetado preestablecido, por ejemplo aquí tenéis los establecidos por R, los que son básicos, y también tenemos una serie de etiquetas que van rodeadas de algunos iconos, de algunos símbolos, en este caso un círculo, un rectángulo, etc. Y por último, aquí abajo del todo, tenemos etiquetas que van rodeadas de una llamada, de un rectángulo o de un óvalo, etcétera, que se responde con un globo de los que aparecen, por ejemplo, en los cómics, ¿no? Muy parecido a los que aparecen en los cómics. Para saber si necesitamos utilizar este tipo de etiqueta o este otro tipo de etiqueta para nuestro ejemplo, simplemente tenemos que tener en cuenta que esta etiqueta, por ejemplo, del cuadrado, si le damos a editar símbolo, veis, nos aparece que lo que estamos utilizando es un elemento de texto con una figura, un elemento digamos en el fondo, si le damos aquí las propiedades y al símbolo, veis, estamos utilizando un rectángulo. Ese rectángulo, como podemos comprobar, no se adapta al tamaño de la etiqueta, por lo tanto no me valdría para este tipo de etiquetas, me valdría para otro tipo de etiquetas. Por lo tanto, el elemento correcto para proceder a trabajar con este tipo de etiquetado es este de aquí. Lo único que tenemos es que desechar esta parte de la etiqueta, que es esa llamada, pero bueno, en principio no debería de aparecer porque se suele utilizar, esa llamada aparece cuando la etiqueta no coge en el espacio que nosotros le tenemos reservado, que no va a ser nuestro caso. Esta etiqueta se parece mucho más a la que nosotros pretendemos obtener, pero tenemos que editarlo porque la necesitamos de otro color, con otra forma, más adaptada al texto, etc. Para ello, igual que en la simbología, utilizamos esta herramienta de editar símbolos. Para editar símbolos nos pueden aparecer siempre estas mismas pestañas. Una pestaña de general, donde puedo cambiar el tipo de letra, el color, si la quiero más lejos o más cerca del centro de gravedad, si la quiero subir o bajar del centro de la línea, si quiero pues una orientación de diferente manera, si la quiero para arriba, para abajo, en el centro, etc. El formato del texto, si lo quiero como superíndice, subíndice, el espaciado de las líneas, de las letras, el espaciado si hay varios renglones, utilizar diferentes espaciados, etc. Y luego el que me interesa es este de texto avanzado. Texto avanzado es decir que puedo utilizar un relleno, un texto de relleno, o puedo utilizar un fondo, que es nuestro caso. En nuestro caso estamos utilizando un fondo para el texto. También podemos utilizar una sombra, que la podemos poner, por ejemplo, en color gris, y ir marcándola. No sé si lo observáis. Vamos a darle más grande, ¿veis? Esa sombra en color gris o en color blanco. En color blanco quizá no se ve, vamos a ponerla en rojo que la veis. ¿Veis? Esa sombra de la etiqueta, pero en principio la vamos a dejar. Lo que me interesa es estas propiedades, las propiedades de este rectángulo. Para ello entramos en esta pestaña, en el de texto avanzado y en el de fondo de texto. Nos damos a las propiedades y ahora ya no vamos a trabajar sobre el texto como trabajábamos con estas pestañas, sino que se nos abre una nueva ventana donde ahora sí que vamos a trabajar con el fondo. Y el fondo puede ser un rectángulo, si vamos a ampliar la acción, veis el borde, o puede ser con los bordes más redondeados. En nuestro caso nuestra etiqueta era con bordes rectangulares. También podemos trabajar con los márgenes que hay desde el borde del símbolo hasta la línea. En este caso es bastante elevado, vamos a darle por ejemplo 2. Veis cómo se ha ajustado muchísimo más ese borde de la línea. El superior, por ejemplo, lo podemos incluso poner más pequeño. Aquí. Parece que ya estaba igualado. Bueno, pues es trabajar un poquito para que siempre visualmente aparezcan la misma distancia.
siempre el superior aparece un poquito mayor. Y también podemos editar el símbolo, la forma de representarse. Volvemos a darle a editar el símbolo y fijaros, ahora ya sí que me aparece donde puedo editar lo que es el color de relleno, en este caso blanco, que es el que necesitábamos, y el contorno de esa línea. Aparece en negro, que es el color que necesitamos, o un gris así oscurito, y no me aparece borde porque el tamaño de la línea del borde, el grosor es 0. Le vamos a poner 0,2, que ya sabéis que es el mínimo de percepción visual. Le damos a aceptar y esta etiqueta, como veis, ya se parece mucho más a la etiqueta con la que trabajábamos en el ejemplo. Le damos a OK, OK, OK y aceptar. Como veis, ya ha cambiado esa etiqueta y se corresponde con esa etiqueta que teníamos en el ejemplo, que nos planteaban en el ejemplo. Para repasar, a veces editar una etiqueta o trabajar con la etiqueta puede ser complejo, sobre todo porque hay muchas pestañas y muchas ventanas con las que trabajar. Simplemente recapitulando, le damos a las propiedades, a las etiquetas, no olvidéis darle a esta función de habilitar el etiquetado, si no nos aparecerá la etiqueta, aparecerá desactivada la etiqueta. Podemos trabajar con esta herramienta de posicionamiento para ponerlo encima de la línea, debajo, abajo, etcétera. En nuestro caso, encima de la línea, es el ejemplo que necesitamos. Y luego también con editar el símbolo, cómo quiero que aparezca, es decir, dónde quiero que aparezca con la posición y cómo quiero que aparezca. En ese símbolo podemos utilizar una etiqueta ya preestablecida, incluso buscarla dentro de la referencia de estilo, o editar nuestra etiqueta a nuestro gusto, utilizar una referencia que se parezca, en este caso cualquiera de estas tres, y editarla para ajustarla a nuestras necesidades. Le damos a editar el símbolo y en este caso lo que vamos a empezar a editar, las primeras pestañas son para editar lo que es el texto, tamaños, orientaciones, separación del texto, tipo de texto, y en esta pestaña de aquí ves las herramientas avanzadas. Sobre todo lo que más vais a trabajar vamos a trabajar en este ejemplo es el relleno, el fondo, ¿vale? El fondo, cómo lo vamos a querer, y para eso obviamente tenemos que irnos a las propiedades del fondo. Si le quito esto, le estoy quitando el fondo. Al darle a activar, estoy activando el fondo y dentro de las propiedades pues tengo las características de ese globo de llamada, o como lo denomina en algunos elementos, donde puedo trabajar el tamaño, los márgenes, la forma. Y para trabajar más concretamente con los colores, los rellenos, el tipo de relleno, el tipo de línea, etcétera, tengo que volver a darle a la simbología. Y aquí ya puedo trabajar con el tipo de relleno, etcétera. Incluso podría entrar de nuevo eligiendo una simbología como esta y editarla a mi gusto. Es decir, puedo seguir manejando lo que es el símbolo hasta conseguir el resultado definitivo. Para finalizar le damos a OK a todas las pestañas, OK, aceptar, y el símbolo estaría terminado. Eso mismo se puede repetir con símbolos de puntos, de polígonos y el resto de los símbolos de línea. Simplemente intentar adaptar esa etiqueta a las necesidades que tengáis.